La Fundación Equipo Colombiano de Investigaciones Antropológico-Forenses, ESIAF, es una entidad privada, sin ánimo de lucro, independiente, imparcial y comprometida con la defensa de los derechos humanos. Nuestros miembros han participado en la búsqueda, recuperación e identificación de personas desaparecidas en diferentes partes del mundo, como Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Guatemala y Perú, entre otros. El ESIAF brinda apoyo en aspectos técnico-científicos, desde la experticia de la antropología forense. Adicionalmente, desarrolla investigaciones sociales y académicas desde la antropología social y complementa su labor con el respaldo del trabajo psicosocial, con un enfoque de derechos desde la psicología jurídica, brindando conceptos expertos independientes para sectores públicos y privados. La antropología forense es concebida como una asistente técnico-científica de la justicia en la resolución de casos donde sea necesaria la aplicación de métodos y técnicas de la antropología y la arqueología para la recuperación, manejo y análisis de evidencias. Entre otros campos, la antropología forense se puede aplicar en investigaciones para casos de desastres masivos, por ejemplo catástrofes naturales como los tsunamis y deslaves. También en casos de accidentes aéreos, estudios sobre violencia sexual dentro y fuera del conflicto armado e investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos como la tortura, ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. En las investigaciones sobre desapariciones forzadas, la antropología forense aporta en la recolección de información que permita dar con el paradero y la identidad de las víctimas, así como contribuir con el esclarecimiento de los hechos y las circunstancias de la muerte. El proceso de búsqueda implica diferentes momentos. En un comienzo son los familiares quienes, por un amor profundo hacia sus seres queridos, inician la búsqueda y solicitan apoyo. Y es así como, en medio de su incansable trabajo, expertos en diferentes áreas se vinculan al proceso para fortalecer sus exigencias. En nuestro contexto latinoamericano, las primeras investigaciones sobre desapariciones forzadas que contaron con el apoyo de un equipo de antropólogos forenses fueron los casos argentinos, donde la fuerza de las Madres de la Plaza de Mayo, con el apoyo del Dr. Klein Snow, impulsaron la iniciativa del equipo argentino de antropología forense, a partir del cual esta labor se ha ido consolidando y extendiendo por toda la región a lo largo de más de 30 años. Mi nombre es Fabiola Lalinde, soy la madre de Luis Fernando Lalinde. Luis Fernando era mi hijo mayor, fue detenido y desaparecido el 3 de octubre de 1984 por una patrulla militar del ejército en la vereda Verdún del municipio de Jardín, departamento de Antioquia, en Colombia. Él militaba en un movimiento marxista-leninista. La desaparición de Luis Fernando tuvo lugar en el marco del proceso de paz de Belisario Betancur. Llegar a la verdad de la suerte corrida por Luis Fernando tardó 4.428 días, porque siempre negaron que había sido detenido por el ejército, que no lo conocían. A raíz de toda la búsqueda y la denuncia, lo único que dijeron más adelante era que todo coincidía con un NN que había sido dado de baja por intento de fuga en un enfrentamiento con la guerrilla, lo cual no era cierto. Es lo que llamamos hoy en día las ejecuciones extrajudiciales, y así quedó en la resolución de la OEA. Nos demoramos 7 años hasta llegar a recuperar sus restos, y 4 años tratando de que lo identificaran, porque realmente no lo querían identificar, aunque el trabajo que se hizo, la ficha antropométrica, todos los estudios que se habían hecho, se sabía con certeza que era él. La ropa encontrada era la que estaba en la ficha, todas las características, inclusive se analizaron 2 radiografías de los dientes, que le habían hecho un trabajo odontológico. No había la menor duda que se trataba de Luis Fernando, pero para que no quedaran dudas resolvieron hacer la prueba de ADN. Estoy hablando de 1992. En esa época la prueba no era confiable en Colombia
porque no habían los laboratorios especializados para hacer ese tipo de prueba. Todo se logró gracias a que hubo aquí un evento internacional sobre ciencias forenses en Bogotá, y el doctor Snow hizo un estudio, se fue hasta la brigada de Armenia, tomó radiografías del cráneo porque los restos a la última hora no los trajeron al evento en Bogotá, y él, en un gesto realmente humanitario, se fue hasta Armenia, tomó radiografías del cráneo, y pues no había duda de que ese era Luis Fernando. Lo que sí se detectó a nivel de toda esta historia fueron todos los mecanismos de impunidad que hicieron para evitar que Luis Fernando fuera identificado. Todo eso tiene una explicación lógica, que eso produjo la primera resolución de la Comisión Interamericana de la OEA responsabilizando al Estado colombiano por desaparición forzada y por violación de derechos humanos, lo cual trajo repercusiones muy graves para nosotros. Nos allanaron la casa, hicieron un montaje con droga, me acusaron de ser terrorista subversiva, la jefe de la narcoguerrilla en Antioquia. Todo eso con el fin de tumbar la resolución de la OEA, y eso me daba a mí 25 años de cárcel, porque me había vuelto muy incómoda para el Estado por andar denunciando al Estado internacionalmente, y para evitar que otras familias hicieran lo mismo, lo que conocemos como terrorismo de Estado. Entonces la historia fue pues de muchos sufrimientos y de muchas dificultades, pero logramos llegar a la verdad. Pues la protagonista de esta historia a la hora de la verdad fue la solidaridad. Una mañana en despedida partió la Linde a buscar flores, llevaba un morral de 1000 colores para aliviar nuevas heridas. Con su razón comprometida, con un puñado de ilusiones, le acompañaban 3 canciones y una esperanza compartida. Ahora pregunto, ¿dónde estás, hermano del alma, compañero? Cuando de ti darán razón los que te desaparecieron. Ahora pregunto, ¿dónde estás, hermano del pueblo, compañero? Cuando de ti darán razón los que te desaparecieron. Bueno, yo soy Gladys López, hija de Faustino López, desaparecido el 5 de septiembre de 1984. Bueno, esto hubo un proceso, pero desafortunadamente han pasado los años y no hemos sabido nada de dónde quedó y qué hicieron con él. Entonces, de todas maneras, pues yo sigo trabajando en ayudar a apoyar a otros familiares también para que encuentren su familiar desaparecido y apoyarlos en lo que más se pueda acá en el trabajo que hacemos en la asociación. Mi nombre es Janet Bautista, mi hermana Nidia Erika Bautista y mi compañero Cristóbal Triano fueron desaparecidos en 1987, el 30 de agosto, hace 2 días, cumplimos 23 años reclamando verdad y reclamando justicia. Nidia Erika era militante del M-19 cuando todavía no había entrado en las negociaciones de diálogo con el gobierno nacional. Mi compañero Cristóbal también, estudiante de la Universidad Autónoma de último semestre de Economía, fueron desaparecidos por el ejército por orden del general Álvaro Velandia Hurtado, quien todavía está libre y no ha pagado su crimen. Mi nombre es Flor Gallego, soy de la vereda La Esperanza del municipio del Carmen de Lloral.
Soy familiar de los detenidos y desaparecidos en 1996, de 16 campesinos y un asesinado. Dentro de ellos tengo mis 2 hermanos, mi esposo y una prima hermana que fue desaparecida por la Cuarta Brigada. Ellos todos fueron sacados de sus casas, todos eran campesinos, líderes de la vereda, y hasta el momento no sabemos nada de ellos, qué pasó, qué ocurrió con ellos, no hemos tenido verdad. Mi nombre es Blanca Nubia Monroy, soy madre de Julián Oviedo Monroy, uno de los jóvenes que desafortunadamente terminó en uno de los mal llamados falsos positivos de Soacha. Mi hijo desapareció el 2 de marzo del 2008, al día siguiente ya lo habían asesinado y lo hicieron pasar por un guerrillero que había muerto en combate, y es algo que me tiene muy triste porque él desaparece el 2 de marzo y al día siguiente es asesinado. ¿Y en qué momento él se puede convertir en un guerrillero? Bueno, yo soy Eric Arellana Bautista, soy el hijo de Nidia Erika Bautista, desaparecida el 30 de agosto de 1987 por miembros de la Brigada 13 de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano. Ella fue raptada en el barrio donde vivíamos el día de mi primera comunión y luego fue 12 días después encontrada en la carretera que de Bogotá conduce a Guayabetal, en un cementerio de NN, es un cementerio donde aparecían muchas personas sin identidad, y fue inhumada ahí durante 3 años hasta que un sargento del ejército se acercó a la Procuraduría y confesó 2 casos. Entonces gracias a eso pues los pudimos recuperar la primera vez, y la segunda vez pues fue porque en el proceso penal los militares dijeron que lo que habíamos encontrado nosotros no eran los restos de mi madre. Entonces eso lo hicieron mientras nosotros estábamos en el exilio, y en el año 2000 pidieron la prueba y en el año 2003 nos entregaron los restos por segunda vez. Mi nombre es José Daniel Álvarez. Tengo desaparecido a mi papá y a mi tío, mi papá José del Carmen Álvarez y mi tío Cristóbal Arroyo Blanco, quienes desaparecen el 14 de enero de 1990 en el caso conocido como 43 campesinos de Pueblo Bello. Mi nombre es María del Pilar Navarrete, soy la esposa de Héctor Jaime Beltrán, padre de 4 hijas. Él desapareció en 1985, el 6 y 7 de noviembre, en la toma del Palacio de Justicia. Llevo 25 años buscando sus restos, su verdad, y hasta el momento no sabemos nada de ellos. Mi nombre es Gloria Luz Gómez, soy coordinadora general de la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos ASFAES. Soy hermana de Leonardo Gómez Cortés, un joven de 19 años, líder estudiantil de secundaria, la primera víctima en busca de los desaparecidos en Colombia. Leonardo, un joven pintor, aficionado, líder estudiantil, que se comprometió, asumió un compromiso en busca de mejorar la calidad de la educación en ese entonces. Él es desaparecido el 14 de noviembre de 1983, cuando sale de la casa a comprar unas hojas para preparar su último examen. Ya se graduaba como bachiller y se había ganado una beca para ir a estudiar artes plásticas en Brasil.
terrible. No, ni siquiera la conocía. ¿No sabías de ella? No sabía de ella, nada. ¿Y sabías de otros casos de personas desaparecidas en Colombia? Normal acá en Colombia, de muchos. Bueno, mire, la desaparición forzada en Colombia comenzó a ser practicada a finales de los años 70. La primera desaparición que se conoce es de una chica embarazada, Omaira Montoya, tenía 5 meses de embarazo, barranquillera, bacterióloga, desaparecida con Mauricio Trujillo. En América Latina en ese momento estaban sucediendo muchísimas desapariciones forzadas, estaba la dictadura argentina, estaba la dictadura chilena, había también dictadura en Brasil, estuvo el Plan Cóndor que desapareció personas de varios países del Cono Sur, todo digamos en un nivel muy coordinado de las dictaduras militares, pero la desaparición forzada avanzó hacia las democracias, entonces llegó a Centroamérica también, en Guatemala sí fue bajo dictadura, pero en El Salvador, en un país bajo conflicto armado, y después esa práctica llegó como a la región andina, a Perú, a Colombia, a Ecuador. Y en Colombia se instaló y ha sido persistente en el tiempo. Ha tenido unos picos muy altos, como en los años 80, y en los años 90 hasta la actualidad permanece, como digamos, de una forma persistente. Bueno, acá la desaparición forzada empezó a usarse en los años 70 y se utilizó como una forma de atacar a sectores políticos organizados. Y entonces la idea con la desaparición que era que se los llevaban para sacarles información. Entonces, como para sacar la información lo tenían que torturar y tenerlo mucho tiempo en una brigada y todo esto. Luego no podía aparecer el cuerpo porque estaba muy torturado, muy dañado, y entonces eso iba a generar procesos en contra de los militares o de los policías que se lo hubiesen llevado. La manera de la impunidad era desaparecer el cuerpo. Esto además se convirtió en un peso para los familiares. La incertidumbre es una cosa aterradora cuando uno habla con las víctimas de desaparición forzada, que siempre, sobre todo de esa época de los inicios, se mantenía mucho la esperanza de encontrarlos vivos porque algunos salían y se podían volar de los sitios de reclusión. Y durante muchos años mantenían esas esperanzas, y la misma SIJIN o los mismos organismos de inteligencia les generaban esperanzas. Entonces le mandaban a algún informante o algún infiltrado a decirle: yo sé dónde está su familiar y yo le voy a ayudar a que lo saque y tal. Entonces les llenaba esa expectativa. Cuando se daban cuenta eran los mismos agentes de inteligencia tratando de hacerlos caer en otras trampas para poderlos detener o para poderles sacar información. O sea que en ese sometimiento era que estaban en esa época, que era supremamente complicado, y cuando iban a denunciar el delito de desaparición forzada no existía en el Código Penal. Entonces no podían denunciar la desaparición y los obligaban a que esperaran 5 años para declarar que era muerte y que denunciaran por asesinato. Muchas familiares se negaban, por un lado porque decían: pero ¿cuál asesinato? Esto es una desaparición forzada. Entonces en los índices de criminalidad no aparecía ese como un índice. 12 años de lucha, de ayunos,
de jornadas en las escalas del Capitolio, de hacer trabajo con los congresistas, de hablar con ellos, de decirles, de contarles cada familia el sufrimiento. 6 proyectos de ley, 2 que llegaron a inscripción y de ahí no pasaron, 2 que fueron debatidos y se hundieron y otros 2 que fueron objetados. Finalmente la ley 589 es aprobada en julio del 2000. 12 años de mucha actividad y de mucha esperanza que se agotaron a los 3 meses cuando desaparecen a Ángel José Quintero y a Claudia Monsalve, compañeros nuestros, asociados de la seccional Medellín, que como que nos aterrizan del costo de haber logrado que se reconociera como delito la desaparición forzada. Porque en esos años, en esos 12 largos años de constante presión, de haber tenido que aprender de leyes, de decretos, de términos jurídicos, 12 años que nos desilusionaron porque vimos que finalmente los primeros proyectos que recogían realmente lo que nosotros sentimos y vivimos y creemos que es la responsabilidad se desdibujó totalmente. La ley 589 desdibuja la responsabilidad del Estado, desconoce que es una política de exterminio para callar, para someter, para reprimir y la limita a una práctica de particulares. Luego hubo una mutación del tema de la desaparición con la aparición de los paramilitares, de los ejércitos paramilitares como los conocemos ahora. El tema de la desaparición se dio también por la necesidad de bajar los índices de asesinatos. Aparecían muchos muertos en las carreteras, en los campos, en todo eso, y eso hablaba muy mal de las brigadas militares y de la policía que se supone estaban controlando las zonas. Entonces ellos mismos le pedían a los paramilitares que desaparecieran los cuerpos para que no tuviesen que hacer levantamientos, y así pues no aparecían índices altos de asesinatos en las zonas. Y entonces ahí es que se botaban a los ríos, hornos crematorios, fosas comunes, despedazados, no sé qué, para poder desaparecer esa evidencia. Luego en los 90 ya encontramos más la ejecución extrajudicial, se cambia como ese modelo de criminalidad, y aunque sigue apareciendo la desaparición forzada, se incrementan mucho más las ejecuciones extrajudiciales, por lo menos las de carácter político. Entonces aparece el sicariato. Entonces ya no es que lo desaparece la policía y se lo lleva y tal, sino que un man en una moto y tú le da 3 tiros y asesina al militante político o eso. Ahí cambia y varía. Y los que son objeto de desaparición forzada son sobre todo sectores populares y zonas rurales, que es donde la policía y el ejército requiere bajar los índices de criminalidad y decir que acá no, que todo estaba en orden y todo estaba bien, ¿no? Que hay un componente ahí diferente. Y el último modelo que encontramos ahora con lo de ejecuciones extrajudiciales, que se había usado mucho desde los años 80 y 90 y que digamos fue el boom ahora en el año 2000 con el tema de ejecuciones extrajudiciales, que es una modalidad de desaparición forzada, porque es llevarse a la persona y luego reportarla como caída en combate. Una matanza institucional contra personas indefensas, en lo que periodísticamente se ha llamado falsos positivos, que en términos de la legislación internacional es ejecuciones extrajudiciales. Pero para el común denominador, y hablando en términos castizos, eso se llaman asesinatos por parte de la fuerza pública como directriz y como directiva de los más altos órganos del poder político en Colombia. Que sencillamente son asesinados, son vestidos de militares con camuflado y después son presentados como guerrilleros dados de baja en combate. Y como al parecer o presuntamente nadie los reclama, pues queda como victoria militar. Pero resulta que esa gente sí tiene dolientes, tienen papás, tienen hermanos, tienen hijos, pero sobre todo tiene una sociedad que le duele. Entonces, por eso decimos que son asesinatos, porque es que en Colombia no puede haber homicidios judiciales ni extrajudiciales, porque la Constitución prohíbe la pena de muerte, está proscrita en Colombia.
la humanidad y la inhumanidad de las violaciones de derechos humanos, la forma en cómo nuestra sociedad valora o no la vida, la muerte, el respeto que nos merece o que no nos merece esas situaciones extremas que lamentablemente la sociedad colombiana afronta diariamente. El objeto del debate es la realidad que presentan 4 cementerios con personas no identificadas o también llamadas cadáveres NN en esta región. Esos 4 cementerios son apenas la punta del iceberg de una realidad que viene señalando un buen grupo de organizaciones de la sociedad civil, de familiares de desaparecidos y la propia Fiscalía General de la Nación, y es el de los cementerios llamados NN en Colombia. En un informe reciente que apareció publicado en el periódico El Tiempo, la Unidad de Justicia y Paz, que está cumpliendo una labor en este sentido, nos informa sobre el hecho de que se están haciendo una serie de investigaciones y un censo con relación a los cementerios de personas NN. Y los datos que comienzan a aparecer son supremamente preocupantes. En 300 municipios habría 4.000 personas en cementerios locales no identificadas aún. Y eso, repito, es apenas el comienzo de un censo, del que faltan 800 municipios. Municipios, por ejemplo, como el de Mutatá y Bajirá, donde hay 1.500 personas enterradas en esos cementerios. Así que esta situación nos lleva a pensar que muchos de los desaparecidos en Colombia, de esas 30.000 o 40.000 personas desaparecidas de manera forzada que ha reconocido la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, pueden encontrarse en esos cementerios. En Colombia la particularidad es que el conflicto es todavía activo y personas todavía desaparecen dentro del conflicto. Esta diferencia con muchas otras situaciones donde la búsqueda de personas desaparecidas se hizo al fin del conflicto en situación de seguridad mejor, por ejemplo. Hoy es un desafío para Colombia tratar de, dentro de este conflicto que continúa, prevenir la repetición de desapariciones. El derecho internacional humanitario reconoce el derecho de las familias a saber lo que ocurrió con personas desaparecidas en conflicto, que sean desaparecidas forzadas, una violación del derecho internacional humanitario, pero también otros tipos de desaparición que pueden ocurrir. Las autoridades, las partes al conflicto, las autoridades del Estado, pero también los grupos armados que participan en el conflicto, tienen la obligación de tomar medidas para prevenir la ocurrencia de desaparición y también para buscar las personas que han desaparecido a raíz del conflicto. Y el hecho, claramente, el hecho de desaparecer personas voluntariamente, la desaparición forzada, de ocultar el paradero de estas personas, es una violación del derecho humanitario. Quiero subrayar que en materia de desaparición forzada hay obligaciones pendientes de cumplir por parte del Ejecutivo y en especial por parte de la Fuerza Pública Colombiana. Por décadas, miembros de la Fuerza Pública supuestamente cometieron graves violaciones a gran escala, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales que en muchos casos estaban asociados con desapariciones forzadas. Nuestra oficina ha hecho importantes recomendaciones al Ministerio de Defensa Nacional y al Ejército colombiano para que ayuden en la identificación de los desaparecidos y colaboren con la justicia. Por ejemplo, mediante la creación y el mantenimiento de un archivo centralizado de todas las personas presentadas como muertas en combate que están enterradas sin identificar en muchos cementerios del país.
En nuestro informe del año pasado sobre la situación en el cementerio municipal de La Macarena, sugerimos a la Fiscalía que acelerara las exhumaciones de personas sin identificar presentadas como muertas en combate. Los resultados de las exhumaciones deberían ser comparados y contrastados con las bases de datos sobre desaparecidos, así como con este Archivo Nacional sobre personas sin identificar presentadas por muertas en combate en el Ministerio de Defensa. La justicia penal militar tenía en diciembre del año 2010 más de 500 casos de personas sin identificar presentadas por muertas en combate con queja por una posible ejecución extrajudicial. Hemos recomendado al Ministerio de Defensa transferir inmediatamente todos estos casos a la justicia ordinaria para que sean investigados y aclarados debidamente. Además, sugerimos establecer una comisión independiente que revise todos los casos sobre muertos en combate que la justicia penal militar colombiana cerró sin investigación. Consideramos que en estos casos podría existir un número significativo de víctimas de ejecuciones extrajudiciales que hasta hoy permanecen desconocidas y desaparecidas. Sobre ambas recomendaciones no vemos progreso en el país. Finalizo diciendo que la situación de los desaparecidos en Colombia y de sus familias es una situación de una angustiante espera permanente. Y esa espera se prolonga en el tiempo. Antes de entrar a este debate, le preguntaba al doctor Luis González de la Unidad de Justicia y Paz a los ritmos en que se está produciendo la exhumación de cuerpos de personas desaparecidas, ¿cuánto tiempo podríamos tardarnos? Y él me decía que con los pocos recursos que dispone, podría tardarse medio siglo este proceso. Por eso yo creo que además de recursos, debe buscarse una fuerte alianza entre las autoridades, la sociedad civil, las víctimas, la academia, la cooperación internacional para impulsar decididamente la identificación y la exhumación de restos mortales. Muy bien, voy a preguntar por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber. Muy bien, voy a preguntar por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber, que murió sin saber. Murió sin saber por qué le acribillaban el pecho, luchando por el derecho de un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil. Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt. Usted debe responder, señor Pérez Sujovic, porque al pueblo indefenso contestaron con fusil. Señor Pérez, su conciencia la enterró en un ataúd y no limpiarán sus manos toda la lluvia del sur, toda la lluvia del sur. Murió sin saber por qué le acribillaban el pecho, luchando por el derecho de un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz el que mandó disparar,
sabiendo cómo evitar una matanza tan vil. Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt. Para la búsqueda de personas desaparecidas, la antropología forense aplica metodologías científicas, sobre las que existen acuerdos de los pasos mínimos que se deben cumplir en una investigación. Esos acuerdos se incluyen en documentos técnicos llamados protocolos, en los que se establecen cuáles son los procedimientos para hacer efectiva y cada vez más ágil la restitución de las víctimas a sus hogares, así como el esclarecimiento de los hechos, con el fin de aportar en el acceso a la verdad, la justicia y la construcción colectiva de la memoria. Desde la antropología forense se distinguen 4 momentos o fases principales, a partir de las cuales se desarrolla la investigación. Fase de investigación preliminar. Una investigación para la búsqueda de una persona desaparecida puede iniciarse por la noticia del hallazgo de evidencias como objetos personales o restos humanos asociados a un hecho criminal, o por la denuncia instaurada ante alguna organización o autoridad por parte de la familia. Una vez se inicia la investigación, es prioritario dar paso a la recolección de información que permita resolver las siguientes preguntas. ¿Quién o quiénes son las personas desaparecidas? ¿Cuándo y cómo fueron desaparecidas? ¿Dónde se cree que pueden estar? ¿Y quién o quiénes pueden ser los responsables? De esta manera, la información que se recolecta incluye datos sobre los eventos de la desaparición y situaciones anteriores a esta, como la presencia de grupos armados, amenazas y otro tipo de hostigamientos contra las víctimas y la comunidad. Esta información nos permite ubicar en un tiempo y espacio el caso para relacionarlo con otro tipo de eventos que estuvieran sucediendo y que pudieron ser el escenario que dio lugar a las desapariciones forzadas. Del mismo modo, se recupera la información sobre las personas desaparecidas con fines de identificación, incluyendo datos sobre su historia de vida y sus características físicas. Toda esta información es recogida y sistematizada en un formato que se llama ficha ante mortem, la cual incluye, además de los datos narrados durante la entrevista, documentos anexos como fotografías, historias médicas y odontológicas. La información ante mortem reconstruye tanto el perfil biológico como el perfil social de la víctima. Estos datos son huellas o marcas que se pueden observar o medir en el cuerpo y agrupar de la siguiente manera. Patrón ancestral. Los procesos de adaptación de miles de años para permitir que los seres humanos puedan sobrevivir a condiciones ambientales son procesos adaptativos que han moldeado los cuerpos de nuestra especie, dando como resultado una amplia diversidad de rostros y formas que se clasifican en el patrón ancestral, el cual ha sido atravesado desde épocas más recientes por nuevas adaptaciones y mestizajes. Cuando queremos reconstruir las características de una persona, es fundamental tener en cuenta la herencia de padre y madre, por la cual adquirimos rasgos particulares que nos hacen semejantes dentro de un grupo familiar. Por ejemplo, el color de ojos, el cabello, la piel o marcas que heredamos de una generación a otra. Rasgos individualizantes. Las historias de nuestra vida quedan escritas en el cuerpo producto de accidentes como fracturas, enfermedades como la artritis degenerativa, el bruxismo o problemas nutricionales. También constituyen eventos muy importantes para la identificación, puesto que dejan huella en los huesos, y no todas las personas los poseen. También es importante tener en cuenta que el cuerpo puede tener transformaciones en su estructura física por el oficio que desarrollamos o por prácticas culturales. Un ejemplo de prácticas culturales puede ser el mambeo de coca que mancha y desgasta de manera particular los dientes, el moldeamiento del cuerpo a través de deformaciones del cráneo, expansiones en oreja o cuello desarrolladas por algunos grupos étnicos, el tatuado y las intervenciones de tipo estético.
que entre otras, al ser implementadas por una proporción parcial de la población, nos permite individualizar a una persona gracias a estos elementos. Con respecto a los oficios, existen marcas que pueden aparecer en el cuerpo a causa de actividades específicas que se practican por un largo periodo. Por ejemplo, montar a caballo transforma una porción del hueso sacro ubicado en la zona posterior de la cadera. La robustez de un cuerpo puede ser un signo de la dedicación a actividades que demandan mayor esfuerzo físico como la agricultura, en contraste con actividades más sedentarias como el trabajo de oficina, lo cual marca nuestros huesos y se refleja en inserciones musculares más o menos acentuadas según sea el caso. Es importante recordar hábitos como fumar, utilizar pipa, masticar elementos como lapiceros, ya que estas prácticas dejan marcas permanentes en los dientes y nos pueden ayudar a la identificación. Este tipo de elementos que nos hacen aún más diferentes los unos de los otros son muy útiles para identificar a una persona y por eso es tan importante recordar con calma para poder prestar atención a todos los detalles. Segunda fase, el trabajo de campo y la recuperación. La antropología forense interviene cuando se piensa que la víctima puede encontrarse sin vida, por lo que el objetivo principal del trabajo en esta etapa es la ubicación y recuperación del cuerpo de la víctima para la identificación y restitución a su familia. Una vez se tiene información sobre dónde puede estar el cuerpo, los lineamientos técnicos recomiendan cumplir con una fase de prospección, la cual consiste en una serie de pruebas que verifican la presencia de un cuerpo ocultado en algún escenario geográfico. Existen diferentes mecanismos y lugares para ocultar los cuerpos de personas desaparecidas. Cada uno de estos lugares, de acuerdo a sus características, requiere de una metodología específica para la recuperación de los cadáveres. Se le llama fosa al espacio donde un cuerpo ha sido sepultado. Las fosas pueden ser individuales, cuando albergan a una sola persona, o comunes, cuando hay 2 o más cuerpos. Otra forma de disponer de los cuerpos es a través de bóvedas en los cementerios, los cuales también pueden ser individuales o colectivos. Desafortunadamente existen muchas otras formas de disponer de los cuerpos y ocultar los delitos. En algunos casos se depositan en ríos, en escombreras o en el mar, entre otros. Para este tipo de casos no se habla de exhumaciones, sino de recuperación. Esto implica ampliar las técnicas tradicionales de la arqueología para poder dar respuesta a las necesidades de cada escenario en particular, con materiales, tiempo, personal y seguridad idóneos para cada uno de estos contextos. En las tareas de prospección se revisan los paisajes en busca de alteraciones en la vegetación y cambios en la estructura natural del suelo, que den cuenta de alteraciones naturales o antrópicas. Así, la prospección arqueológica le permite a los investigadores identificar los posibles sitios donde fueron depositados restos humanos y, en esa medida, conocer las condiciones del lugar. Asimismo, se puede calcular cuántas personas y cuánto tiempo necesita el equipo para cumplir de manera eficaz con el proceso de recuperación. Una de las principales recomendaciones de este tipo de diligencias es que los familiares sean tenidos en cuenta desde la etapa de planificación antes de que se lleven a cabo las exhumaciones y que se haga efectivo su derecho a ser consultados, a decidir por sí mismos si desean participar o no de ese momento. En caso de ser partícipes de las actividades, se les debe garantizar que otros familiares u organizaciones les puedan acompañar y brindar soporte emocional. El siguiente paso es la excavación arqueológica. La arqueología forense es una disciplina que aporta significativamente a los procesos judiciales, ya que sus métodos y técnicas de excavación permiten recuperar, además del cuerpo y las evidencias asociadas, información sobre lo que ocurrió y cómo ocurrió. En otras palabras, hacer una reconstrucción sistemática del contexto. Luego de exponerlo totalmente, lo que hacemos es un proceso de registro. Tenemos unas fichas de registro donde se hace un dibujo y se hace un inventario de todo lo que tenemos acá y de lo que encontramos. Ese registro tiene que ser muy minucioso, porque ustedes saben que cuando los materiales llegan al laboratorio, llegan un poco alterados. Todo lo que se ve acá no se puede llevar al laboratorio, porque muchas veces los materiales son tan frágiles que se deshacen. En esta ficha anotamos la profundidad, anotamos dónde lo encontramos, anotamos qué encontramos, si hay 1 o 2 personas o no se puede saberse eso sino hasta el laboratorio. Para el proceso de registro fotográfico hacemos un rótulo en la fotografía donde
tratamos de mostrar en dónde está ubicado este entierro y qué materiales asociados puede tener o qué detalles puede tener específicamente. Luego que se registra muy bien, se fotografía muy bien, lo que se hace es levantarlo. El proceso de levantar una tumba es un proceso también muy minucioso y debe hacerse con las herramientas adecuadas para que no se pierdan todo tipo de evidencias que puede haber. Entonces, para eso utilizamos herramientas como el palustre, las brochas y herramientas como este tipo de macanas. Ustedes saben que es más fácil excavar unos restos óseos, se conservan mucho mejor al contacto con la madera que con materiales como el metal. En ese caso ya procedemos a levantar el individuo, lo embalamos en diferentes tipos de materiales según la cadena de custodia. Tenemos algunas bolsas que ofrece la Fiscalía. Después de estar exhumado el individuo ya entra en la cadena de custodia y sabe muy bien que esa cadena de custodia se debe respetar al máximo con unos rótulos, con unos protocolos establecidos. Y por último tratamos de recoger y embalar los materiales asociados a los restos óseos. Cualquier material asociado es muy importante en los contextos forenses, lo que tiene que ver con proyectiles, ropa, eso nos ayuda muchísimo, y el cuidado que se le tenga en campo es el cuidado que nos puede llegar a facilitar la identificación de una persona. Todos los materiales recuperados entran en cadena de custodia, con el fin de que no sean alterados, manipulados o desaparecidos, y lleguen intactos y completos al laboratorio. Las personas que participan en las diligencias deben formular un acta y dejar constancia de las actividades realizadas. Los funcionarios responsables de este proceso pueden sufrir sanciones severas si no garantizan la preservación de la evidencia física. Fase número 3. El trabajo de laboratorio. Luego de la exhumación, todas las evidencias asociadas, al igual que los cuerpos, son trasladados a un lugar apropiado para su examen. El examen físico del cuerpo a través de la autopsia médico-legal tiene dos objetivos. En primer lugar, verificar o establecer la identidad de la víctima a través de técnicas fehacientes reconocidas por la ley, como la carta dental, los rayos X, la dactiloscopia o el ADN. En segundo lugar, lograr conocer las causas y circunstancias bajo las que se dio muerte a la víctima y aportar esta información como prueba para los procesos judiciales. Cuando los restos están esqueletizados o en avanzado estado de descomposición, se acude al antropólogo forense. Si el estado de conservación es adecuado, el profesional puede decir si los restos pertenecían a un hombre o a una mujer, la edad al momento de la muerte, la estatura, así como la filiación ancestral, es decir, si era mestizo, afrocolombiano, indígena, etc. En el proceso de identificación también son muy importantes características particulares de ese individuo, como qué características, si sufrió de fracturas, todos esos tratamientos estéticos y odontológicos, enfermedades que pudieran afectar el conjunto esquelético. Es muy importante que estos puedan ser contrastados con esas historias de vida que se han podido obtener a través de la investigación preliminar y todas esas características generales, todas esas evidencias que podemos encontrar en el esqueleto y que nos dan cuenta de esa historia de vida de cada persona y que pueden ser entonces contrastadas con toda la información que se obtiene en el laboratorio y a partir de eso verificar o establecer la identidad de la persona que se está buscando. Ya cuando los restos llegan al laboratorio, nosotros realizamos una cuarteta básica, que es un análisis donde nosotros determinamos el sexo, la edad, la filiación racial y la estatura de este individuo. Hay partes específicas del esqueleto que nos permiten determinar esos rasgos que estamos buscando en el análisis. Hay dos partes específicas del esqueleto que nos permiten determinar el sexo, que son el cráneo y la pelvis, porque son bastante diferentes entre hombres y mujeres. Entonces, en este momento tenemos un cráneo masculino que tiene unos rasgos un poco más robustos, más fuertes, y en cambio en la mujer los rasgos son más gráciles, son más finos. Tenemos aquí algo que se llama la apófisis mastoides, es donde se inserta el músculo de la masticación. Entonces en los hombres es un poco más robusta, en las mujeres es un poco más pequeña y más fina. Las órbitas en las mujeres son un poco más gráciles y más cuadradas.
Los pómulos también, como podemos observar en una mujer, los rasgos siempre son un poco más finos que los de los hombres. Otro elemento importante para el análisis es la pelvis. Esta que tenemos aquí es una pelvis masculina. Como podemos ver, es un hueso un poco más alargado, es robusto y tiene unas características diferentes a la de la mujer en cuanto a que la pelvis de la mujer está adecuada anatómicamente para los periodos de gestación. La determinación de la edad se puede verificar de acuerdo como al desarrollo y el desgaste de las piezas tanto dentales como óseas. Nosotros tenemos procesos de desarrollo, de crecimiento, y eso se evidencia en los huesos, y llegamos a un momento en que dejamos de desarrollarnos y de crecer y empezamos a tener un desgaste en todo nuestro esqueleto. Entonces de lo que nosotros hablamos en estos casos es de la estimación de la edad biológica. Y adicionalmente no la damos exacta, no decimos 30 años, sino que damos un rango de edad. Decimos, esta persona puede estar entre los 30 y los 35 años, entre los 20 y los 25, entre los 27 y los 31 años, observando diferentes características del cuerpo. En cuanto a patrón ancestral, en Latinoamérica nosotros manejamos 3 tipos de patrón ancestral, que son indígena, mestizo y afrodescendiente. Y podemos determinarlos de acuerdo a ciertas medidas craneales y a ciertas características morfológicas que tienen los restos óseos. Otro de los datos importantes de la cuarteta básica es determinar la estatura de un individuo. ¿Cómo hacemos esto? En el ámbito científico, algunos investigadores han hecho estudios poblacionales que nos dan algunas fórmulas con las cuales tomamos la medida básicamente de los huesos largos, y aplicando estas fórmulas podemos determinar cuál es la estatura que en vida tuvo este individuo. Por otro lado, si al momento del fallecimiento se generaron algunas lesiones o traumas que pudieron afectar la estructura ósea, la información que se obtiene en el laboratorio servirá para ayudar a establecer, por ejemplo, signos de tortura, patrones de ejecución y posibles perpetradores. Toda esta información se aporta como prueba al proceso de investigación de los responsables de los hechos de violencia. Es de resaltar que las 3 etapas anteriormente descritas están estrictamente relacionadas, y de la rigurosidad con que se opere en cada una de ellas depende la eficacia de la investigación antropológico-forense. En este proceso es fundamental además que los familiares de víctimas de desaparición forzada puedan acceder a toda la información acerca de su caso y del desarrollo de la investigación. De igual forma, que conozcan los procedimientos técnicos que se deben adelantar para lograr la identificación de sus familiares, conocer la verdad de los hechos acaecidos y dar paso a la judicialización de los culpables. También puede ayudar a identificar a la persona por sus características particulares, como fracturas que haya sufrido, enfermedades que le hayan dejado lesiones en los huesos, tratamientos estéticos y odontológicos. Por esta razón, la información recolectada durante la investigación preliminar es fundamental para lograr establecer la identificación, ya que si no se cuenta con esta información sobre las víctimas, los datos obtenidos en los cuerpos recuperados no tendrán con qué ser comparados, y será imposible reconocer de quién se trata y restituir el cuerpo a sus dolientes. El análisis de ADN por sí solo no constituye el único medio para la identificación de una persona. Esta solo se logra con una investigación científica y rigurosa que garantice a las familias poder encontrar a sus seres queridos y acceder a una justicia adecuada e imparcial. Me entregaron una caja de cartón con 69 restos en un acta de la brigada con un inventario de huesos en una caja de cartón. Luis Fernando estuvo prácticamente detenido después de haberlo exhumado, porque estuvo en una brigada militar, en una bodega, en una caja de cartón durante 4 años. Y yo digo que a Luis Fernando le violaron hasta la ley de la gravedad, porque hubo que hacer 2 exhumaciones para buscar el cráneo, y el cráneo apareció unos metros más arriba del lugar donde habíamos encontrado los primeros restos. Participar en la búsqueda y participar en la exhumación y participar en en la planificación de la entrega de los restos, por ejemplo, todo eso es un derecho de los familiares, es un derecho
no es un favor que nos hacen las autoridades, está en la ley 1408 de homenaje a las víctimas de desaparición forzada, que es una herramienta nueva muy útil, y es también un deber ético de los familiares y un deber moral con nuestros desaparecidos. La participación se ha manejado en Colombia como si fuera un obstáculo, como si fuera un estorbo, las víctimas a la hora de las diligencias judiciales, pero los familiares no solamente debemos ser objetos de la violencia, sino sujetos de la propia transformación de la impunidad para que algún día haya verdad, recuperemos nuestros seres queridos, los restos y digamos cristalicemos ese derecho de llevarles una flor a la sepultura y llorarlos en su tumba, que es lo que en el fondo queremos. Nosotros hemos ido construyendo un lema y es: no hacemos nada que la familia no quiera. Entonces, cuando hablaban de la ceremonia ni siquiera es un asunto de coordinación entre la Fiscalía y la organización acompañante, se coordina con la familia, y en eso hemos tenido la posibilidad como Familiares Colombia, como acompañante, como asesores y representantes en los casos donde el abogado hace parte, y es que la familia nos cuente qué quiere y proceder a buscar o a dar que ese querer de la familia se manifieste durante la entrega. Pienso que la entrega digna es, como estaba diciendo la señora, que tenemos el derecho de las víctimas de saber en el momento en que una persona desaparece, llegar a que nos lo entreguen dignamente, no de pronto en bolsas como de pronto hicieron con los muchachos de Soacha, que hubo en el caso del niño de doña María Sanabria, que lo trajeron en una forma tan triste, como si él fuera un animalito, lo sacaron de allá de aquella fosa, lo metieron en una bolsa, sin meterlo en un ataúd. Pues en el caso de mi hijo, pues afortunadamente vino en un ataúd, lo prepararon allá, pero el caso del niño de doña Luz y el niño de doña Gloria vinieron en una forma tan triste. Entonces a mí me parece que eso fue una falta de respeto tanto con estas madres como con todas las personas. Entonces nosotros como víctimas tenemos todo el derecho de que dignamente nos entreguen a nuestros familiares, de pronto en una forma más, como le dijera yo, como más consciente de que no nos van a entregar una cosa que no vale la pena, sino que son seres humanos, que son personas que merecen llegar al lado de sus familiares dignamente en un ataúd, no metidos en una bolsa y así como lo sacaron de una fosa común de 6, 7 meses, allí con un olor bastante fuerte. Entonces la forma digna que nos entreguen a una persona, a un ser querido, es que venga dignamente como ellos merecen enterrarlos. Todas las sociedades consideran que es importante preservar la memoria de sus difuntos, de enterrarlos según los rituales, sea católico, apostólico, romano, sea judío o sea musulmán, pero tiene que estar enterrado en su tierra, ¿no? Por eso generalmente si uno muere en el exterior, la gente pide su cuerpo, ¿no? O sus cenizas y las guarda, porque es la memoria que queda de esos difuntos. Y a veces pues se le conserva inclusive en las casas, se le conserva en unos lugares especiales de los cementerios, o simplemente se incinera y las cenizas se esparcen para que cumpla el objetivo que tuvo el difunto en vida, como es de pasear, ¿no?, por los mares e irse a recorrer todo el mundo. Entonces es muy importante esa preservación de la memoria de los difuntos, y quizás el peor castigo que se le puede hacer a una sociedad es no enterrar a sus muertos, ¿no? Dejarlos abandonados en el campo de batalla o dejarlos abandonados después de una masacre, porque eso es como doble castigo, ¿no? Por un lado se está mandando un mensaje de que si ustedes no hacen lo que nosotros solicitamos, pues mire la suerte que pueden correr, y por otro lado pues es como humillar al grupo familiar con el hecho de que no se deje enterrar a los muertos. Muchas veces no se les deja enterrar.
Entonces todas las sociedades tienden a enterrar a sus muertos y pues los familiares no se calman mientras no tengan los restos, ¿no? Y puedan conducirlos al lugar que ellos quieren, sea en Jepirra como consideran los guayús, o sea en las cumbres nevadas como consideraban los colimas y los panches, o también hacia puntos que son considerados sagrados, ¿no? Pues lo primero que se debe tener en cuenta es cuál es la concepción de la muerte de esa comunidad y de esa familia. Como te digo, a veces el profesional solo mira unos huesos que están ahí en una caja, unos restos. El familiar está viendo a su ser querido en otra forma, en otras maneras, pero en última a su ser querido. Creo que en la medida en que uno tenga una sensibilidad frente a esa concepción de la muerte, de ese familiar o de esa comunidad, hace que esa entrega, en vez de ser victimizante, revictimizadora, en vez de ser traumática, en vez de ser dolorosa, o sea, sin perder eso, puede ser una entrega que lleve al familiar y a las familias, incluso a la comunidad, a curarse. Pero para eso tengo que conocer cuál es la simbología de la muerte, cuál es la simbología sagrada que eso tenga, y hacerlo todo eso bajo el ritual que se merece. O sea, una entrega es un ritual de compartir. El problema es que la gente piensa que un ritual es donde se baila, se echan cosas. No, el solo hecho de ir a entregar eso hace parte del ritual. O sea, hace parte de un ritual, ni siquiera del ritual, ¿no? Que es un ritual donde yo hago la vida y la muerte sagrada, o sea, porque las dos cosas se conjugan ahí. O sea, si me quedo solamente en la muerte, pues eso será algo traumático. Si conjugo la vida y la muerte, eso va a ser algo sanador. Entonces, creo que en la medida, lo más importante es sensibilizarnos frente a la simbología, frente a los significados sagrados de la muerte, de las formas de morir, de las formas de encontrar y de exhumar los cuerpos. O sea, en última, la muerte debe ser, la entrega debe ser el final de ese ritual de volver sagrada la muerte nuevamente en esos cuerpos. La experiencia de todo el mundo es que los antropólogos forenses tienen que ir acompañados de los familiares, inclusive los mismos familiares a veces piden acompañar el proceso de excavación, porque no solamente pueden contribuir para la identificación por prendas, por elementos indiciarios, sino también porque pues, quieren ver cómo estaba muerto, ¿no? Cómo estaba enterrado, y recuperar los restos, enterrarlos de acuerdo a su propio ritual. La experiencia de Guatemala y Perú, por ejemplo, son muy interesantes porque la mayoría de las víctimas en esos dos países son indígenas. Y uno ve escenas donde están los indígenas alrededor de la fosa común esperando a que encuentren a su difunto, a su familiar. Y esto pues para ellos, a pesar de la tristeza, es un momento de alegría porque saben que ya no va a estar en una tumba NN, sino que va a estar en un sitio señalado por ellos y que también es sagrado para ellos mismos. Entonces de ahí la importancia del acompañamiento de los familiares, porque pues ellos quieren establecer con precisión de que ese es el cuerpo de su difunto y ellos lo quieren recuperar y lo quieren enterrar. En el momento en que la entidad del Estado, ya sea Fiscalía, el Instituto de Medicina Legal, presente su informe, que para nosotros no dice mucho, porque son números, son conceptos, que alguien de nuestra confianza nos pueda decir el informe está bien,
usted puede estar seguro de que si es su familiar o alguien con la capacidad y la experticia de explicarle a un familiar de qué pasó en la exhumación, en la búsqueda, de qué sucedió durante el año o los 2 años que estuvo en un laboratorio en proceso de identificación, por qué fue la demora, debido a qué y cuál es el procedimiento, que si bien no somos entendidos en esto, tenemos la capacidad de entender algunas cosas por muy complicadas que sean. Para eso entonces nos rodeamos de organizaciones y personas que tienen la experticia. Estamos hablando de personas, entonces yo creo que darle el sentido de identidad que rodea a toda esta persona y al sentido de la vida misma, ¿no?, que se ha perdido en nuestro país. Yo creo que teniendo en cuenta ese sentido de la vida que han llevado a esas personas haciendo una reconstrucción, digamos, de acuerdo a sus afectos, a sus filiaciones, digamos también a su propia vinculación con lo familiar, con lo social y incluso hasta con lo político. Yo lo pienso en el sentido en el que, por ejemplo, en el caso de mi madre, la primera vez que la recuperamos, la llevaron a la casa en una bolsa de basura. Eso es completamente irrespetuoso desde todo punto de vista, ¿no? La segunda entrega que nos hicieron después de la prueba de ADN, pues nos la entregaron en una caja. Pues uno siempre está hablando de personas a quienes les ha tenido afecto, por cuales ha luchado por un sentido de derechos, y creo que esa dignidad, esa dignificación de la que se está hablando habla precisamente de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, ¿no?, que dicen en la Constitución política de nuestro país, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso, con un respeto hacia el otro, hacia la otredad, y finalmente en una reconstrucción que no es simplemente devolver una cosa que sobró, empezando por ahí, ¿no?, que no son restos, es lo que trasciende finalmente después de que ha acabado una vida, ¿no? Y también en el sentido, por ejemplo, que en el caso de los desaparecidos es la prueba primero de que se ha cometido un delito que ha sido ocultado y que ha sido negado y que permanece en la impunidad. Entonces, para los familiares de los desaparecidos es un triunfo, pero a la vez es el comienzo de un camino hacia la justicia, y ese camino a la justicia tiene que empezar bien, tiene que empezar con actos simbólicos, con actos reparadores, y no devolviéndole a uno una caja marcada con unos códigos que a veces para uno son incomprensibles, ¿no? Desaparezco en la sombra, desaparezco en la niebla, desaparezco en la madrugada, pero no desaparezco en las personas que me aman. ¿Dónde estás? Esta mañana desperté sabiendo que debía salir a caminar. Me puse tu mochila al hombro y salí por ti a preguntar: ¿dónde estás? ¿Dónde están tus libros? ¿En dónde tus sueños? ¿Quién se ha llevado nuestros planes juntos? El tema de memoria se torna relevante cuando hay procesos, digamos, de conflictos armados y de procesos de violencia sociopolítica como el que ha habido en Colombia, porque cuando hay ese tipo de fenómenos, se dan fenómenos de ocultación de hechos y ocultación de verdades. Frente a la implementación de acciones de guerra sucia, o sea, la implementación de acciones encubiertas, utilización de agentes que no son acciones que estén vigiladas por ningún órgano de control ni nada de esto, siempre se implementan muchos mecanismos para que eso quede oculto.
¿Y qué tipo de mecanismos son? Son mecanismos como la desaparición forzada, que es uno de esos mecanismos de impunidad, donde el cuerpo desaparece y en esa medida no se puede adelantar investigación, no se puede saber qué fue lo que le pasó a la persona y se diluye la responsabilidad. Cuando surge el proyecto Nunca Más, surge muy ligado al trabajo que hacen los abogados en el impulso de los casos. Entonces la documentación estaba muy pensada para poder tener insumos para que los casos salieran adelante. En ese sentido es que lo que requerimos de poder poner la versión de las víctimas, que el testimonio que ellas tienen, el contexto en el cual ocurren los hechos, documentar otros casos similares que se hayan dado en la región, tratar de establecer quiénes fueron los responsables, cómo se llamaban, cómo actuaban, cómo operaban, qué relación tenían con fuerzas militares, etc. Todo esto servía para poder impulsar procesos judiciales. Y eso es lo que va relacionado con la garantía de no repetición. O sea, el tema de las garantías de no repetición no es un tema abstracto, que es que si yo muestro a la sociedad cómo es que matan, desaparecen o le quitan los brazos a alguien, la gente se aterroriza y no lo vuelve a hacer. Eso no funciona así. Antes al revés, la gente genera naturalización a ese tipo de cosas y después ya no le parece tan grave que a alguien le quiten los brazos. El tema de la garantía de no repetición es un tema de cosas concretas, de que metan a la cárcel a los que cometen los crímenes. Entonces los otros se asustan porque dicen, bueno, si lo hago me van a meter a la cárcel, pero si no los meten a la cárcel pues siempre lo van a seguir haciendo. O que los funcionarios públicos reciban capacitación en derechos humanos, o que exista un control civil de las fuerzas militares. O sea, cosas concretas, no es un tema de conciencia de la gente para que no repita, sino cosas y mecanismos concretos que hacen que la sociedad no repita esos crímenes, ¿no? ¡No más! ¡Ni una más! ¡Nunca más! Pero solo lo logramos cuando impulsamos procesos judiciales, cuando impulsamos procesos de denuncia, cuando hacemos exigencias en espacios políticos y públicos, de decir, necesitamos garantías para los defensores, necesitamos garantías para las víctimas, y son cosas concretas. Por otro lado, que claro que está el tema un poco del imaginario colectivo, de volver colectiva esa memoria que es individual de las personas porque fueron ellas las que la vivieron y que mucha gente afuera no sabe cómo volver colectivo eso. Entonces se vuelve eso una galería, o se vuelve un video, o se vuelve un taller que vamos y hacemos en un colegio, en una universidad, para volver colectiva esas memorias que son nuestras, ¿no? Todas las fotos, todas esas cosas, todo eso es herramientas. Son herramientas que se necesitan para la reconstrucción de la memoria, presentársela no solo a nuestra familia, no solo, sino a la región, al país, al mundo. Y si eso lo hacemos todas las víctimas acá en Colombia, yo creo que lo que podemos lograr es muchísimo, pero lo que necesitamos es que nos unamos, que seamos, cada día el dolor nos fortalezca más, que el miedo no nos lleve a más atrás. La construcción de la memoria uno solamente la puede hacer con procesos colectivos. Cuando yo evoco mi recuerdo, lo evoco en relación con otra persona y desde ahí estamos construyendo memoria. En estos casos de desaparición forzada, los familiares en muchos casos quedan por miedo, por las amenazas, no hablan de lo que les pasó, no están haciendo un proceso de reconstrucción de memoria, sino que el recuerdo queda en la vida privada. Incluso en algunos casos que hemos acompañado nos dábamos cuenta que la mamá pensaba una cosa, los hijos pensaban una cosa, porque ni siquiera al interior de la familia a veces se podía hablar de ese hecho por toda la carga emocional que significa. Cuando tú empiezas a hacer un trabajo de construcción de memoria, ya estás haciendo un primer paso, que es pasar de lo privado que significó eso, o sea, de la experiencia privada, a colocarla en el diálogo con los otros. Y hablar del dolor, hablar de lo duro que ha significado esa experiencia, no es fácil. Los dolores están relacionados con el recuerdo y tú no puedes recordar y empezar a hablar tranquilamente sin sentir dolor. Entonces, por eso es importante el acompañamiento psicosocial ahí, porque significa darle un sentido a ese dolor en relación con ese recuerdo. La construcción de la memoria también va a significar que mucho de la rabia, de la frustración, de la desesperanza tenga palabra. Justicia. Tranquilidad. Verdad. Reparación. Hay cosas muy bonitas que hemos hecho en talleres y es la gente empieza a decir, eso no solamente me pasaba a mí,
le pasaba a otros. Y ahí empiezan a encontrar sentido. O sea, ¿por qué pasó esto? O sea, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué le pasó a esta persona? ¿Por qué le pasó a esta otra persona? Y la memoria ayuda a encontrar sentido a lo que en un momento era una experiencia individual. El tema de la memoria es importante cuando los olvidos son impuestos. O sea, es muy diferente cuando tú olvidas algo porque tú quieres. Entonces, psicosocialmente incluso hay veces que uno quiere olvidar porque es algo que le causa dolor, que le causa tristeza, y uno dice, bueno, yo de eso no me quiero acordar y recojo todos los recuerdos y los meto en un baúl, pero es algo que yo decido. Pero cuando me obligan a no hablar de mi caso, a no poderlo denunciar, a no poder decir nada, es ante ese olvido impuesto que nos rebelamos y decimos, no, nosotros no queremos que nos impongan el olvido. El día que queramos olvidar, olvidamos, pero no impuesto. Y sobre todo porque ese olvido está relacionado a garantizar la impunidad de los responsables, que los responsables no paguen. ¿Y qué pasa con que los responsables no paguen? Con que los responsables no son solo los que oprimieron el gatillo, sino también los que se beneficiaron de los crímenes. Y estos tipos de crímenes en violencia sociopolítica siempre están ligados a modelos políticos y económicos que se van a implementar en una sociedad. Entonces, cuando nosotros nos resignamos al olvido, estamos conectando con que se haya impuesto un modelo social y político a través del crimen, a través de la barbarie, y nos quedamos callados y miramos para otro lado ante eso. Entonces, de alguna manera, permitimos que esos modelos continúen y sigan así. Entonces, parte de la memoria también es poner sobre la mesa que el crimen no fue un acto, digamos, pasional o un acto porque es que son muy agresivos o son muy irracionales, sino que tiene una racionalidad, que la racionalidad era bien sea controlar un grupo social o imponer un modelo económico en una región o generar un desplazamiento para retomar esas tierras, o sea que hay una racionalidad en eso. La reconstrucción de la memoria no tiene que ver solamente con el crimen, o sea, con el hecho de la desaparición, tiene que ver con quién era el desaparecido, o sea, qué representaba socialmente, políticamente, en casos, por ejemplo, de comunidades indígenas o comunidades afro, culturalmente y espiritualmente, qué significaba esta persona. Hay una cosa que uno trabaja con las comunidades, es eso que habla de se rompió el tejido social, a darle materialidad. ¿Qué significó entonces la desaparición de este hombre, de esta mujer dentro de la comunidad y cómo le afectó? Con este ejercicio de recuperación de memoria, que nosotros no solo enfrentamos el olvido como una cosa individual, de que queremos nosotros que se recuerden de nuestras víctimas, sino también enfrentamos un modelo político que nos han impuesto y le apostamos a un cambio a futuro, ¿no? Es como el pasado funcionando en el presente para cambiar el futuro. El año pasado conmemoramos los 25 años de la desaparición de Luis Fernando, que la llamamos bodas de plomo e impunidad, porque el caso está en la total impunidad, aunque se sabe a ciencia cierta quiénes fueron los responsables. Llegamos a la verdad, pero está pendiente la justicia y no hemos renunciado a ella. Pero Luis Fernando, a través de todo lo que se ha trabajado y todo el trabajo de memoria que se hizo el año pasado con el apoyo de todas las organizaciones nacionales e internacionales y la Galería de la Memoria, pues es una manera de estar vivo, porque la memoria es presencia, y como decía un escritor colombiano, Manuel Mejía Vallejo, él decía que uno se muere cuando lo olvida.
democracia. Un país de mentiras, de religión inmediata. Desaparece gente por defender democracia. Así no se defiende la democracia, maestro. 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 ¿Dónde están las y los desaparecidos del Palacio de Justicia? 6 y 7 de noviembre de 1985, 6 y 7 de noviembre del año 2010. ¡Criminal! ¡Criminal! ¡Las afueras asesino criminal! ¡Criminal! ¡Criminal! ¡Las afueras asesino criminal! Transcurridos 25 años, hay absoluta impunidad en el caso de los desaparecidos, en el caso del magistrado Carlos Horacio Urán y en el caso de los torturados. Hoy estamos en esta actividad conmemorativa que nos reúne aquí todos los años y también en el estado en que se encuentran los procesos. Toda esa actividad, toda esa lucha, toda esa persistencia, toda esa terquedad se debe a los familiares de los desaparecidos del caso Palacio de Justicia. El espíritu de mi hijo que se va a elevar en este globo simbólico, para mí es un placer. La única forma en que lo veo en lo alto, porque como lo ha tenido el Estado, el gobierno, en el olvido como han tenido a las demás víctimas del Palacio de Justicia. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que asestó en nuestra vida, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios de ayuno, sin temor y sin llanto, porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido?
todavía soñamos, todavía esperamos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Thank you.